Hola, bienvenidos de nuevo a Startup Mindset. En este episodio te voy a dar una perspectiva sobre qué significa pivotear o hacer pivot, por qué hacer un pivot en tu startup y en qué momento toca hacer esta acción. Y luego algunos ejemplos de algunas startups de Latinoamérica que lograron este pivot. Entonces, empecemos. Empecemos con qué significa pivotear o hacer pivot. Pivot es conocido en el mundo de las startups cuando los cofundadores deciden hacer un giro en la solución que plantean a un problema en particular. Esto implica cambiar la idea original y puede que sea un giro leve o ligero o quizás un giro radical, cambiando de segmento de usuarios o incluso el mercado. Los pivots parecen ser una especie de pecado, algo así como una excepción o una situación problemática en el camino del éxito de una startup. Pero esto es falso, no es así. Cuando estás construyendo una startup, cambiar el rumbo, pivotear o reinventar es parte del proceso. Son ciclos normales y naturales dentro de un camino que no ha sido explorado y que justamente tendrá sus bifurcaciones e inconvenientes. Hacer un pivot es muy común en el largo camino de varios años para hacer crecer una startup. Dicho esto, creo que también podemos comentar que el proceso de tomar la decisión de hacer pivot o no siempre es blanco o negro. Considero más bien tiene una serie de matices. Y podemos ver que tienes una parte negra, que es el pivot inminente. Hay usuarios, clientes casi nulos por un largo periodo de tiempo y es evidente que algo tienes que cambiar y más te vale sea lo antes posible. Luego tienes un espacio gris, con muchos matices, donde nadie tiene certeza de hacerlo o no hacerlo. Y esto sucede cuando tienes un grupo de usuarios que pagan y es muy difícil poder definir y decidir. Lo que recomendaría es correr experimentos cada semana y procurar descubrir si este pequeño grupo de usuarios o clientes, 1, te aman o necesitan, 2, te generan dinero, o 3, te ayudan a descifrar el siguiente paso. Sin pasar de negro a blanco y entendiendo que todo esto tiene matices, probablemente, si estás en esas 3 preguntas, siempre las 3 respuestas son no, pues deberías considerar pivotear. Y es que no siempre son no, justamente es un gris y toca descifrarlo poco a poco. Y claramente el blanco, que es no pivotear, que es perseverar. Y esto sucede cuando tienes clientes recurrentes, hay evidencia del crecimiento exponencial, tienes una alta retención y que incluso te puede llegar a hacer pensar que el break-even no está tan lejos. Ahora bien, hablemos de por qué es necesario pivotear. Creo que podemos dividir esas razones en 2, la parte subjetiva y la parte objetiva. Empecemos por la parte subjetiva. El primer punto sería la motivación. Si tienes muchas semanas seguidas con la dificultad de motivarte para solucionar el problema que tiene tu startup, pues póngale cuidado. No me refiero a los problemas cotidianos que existen siempre y que casi que son el pan de cada día cuando uno está construyendo una startup. No me refiero a eso. Me refiero a esa sensación constante de varias semanas de ya no quiero hacer esta cosa, donde siendo muy honesto contigo mismo, te das cuenta que has perdido el interés como founder de tu startup. Esa sería una señal importante a considerar que quizás debes pivotear. Relacionado a esto, el segundo punto, la confianza en que lo vas a lograr. Aunque desde el inicio sabes que el 90% de startups fracasa, uno parte con una confianza de lograrlo y que esto es respaldado por el equipo, el plan, la tecnología o quizás todos juntos. Uno, si está emprendiendo en serio y no está jugando a ser Mark Zuckerberg, debe tener un plan inicial de cómo ganar. Puede que el plan sea una sola hoja, pero existe y es fruto de investigar el mercado y saber más o menos por dónde crees que puedes tomar ventaja. Este plan inicial tiene hipótesis o conjeturas o assumptions y nunca es 100% correcto, pero hay que tenerlo y estar abierto a iterarlo, cambiarlo las veces que sea necesario. Este plan tiene estrategias y acciones clave y luego de varios meses de lanzar el negocio hacia clientes reales, aquí es donde debes preguntarte, ¿tu confianza en ese plan inicial se está incrementando o se está reduciendo? Si la confianza en el plan se reduce y reduce semana tras semana, mes tras mes, es otra buena señal para considerar darle un giro a la startup. Hasta aquí la parte subjetiva. Ahora vamos por la parte objetiva. La parte objetiva casi siempre está relacionada a tu producto o a tu mercado. En las primeras etapas de una startup, las cosas no siempre salen según lo planeado. Es posible que descubras que tu producto o servicio no satisface las necesidades de tu público objetivo o que se enfrente a una competencia inesperada. Sin embargo,
Hablar de números concretos y cerrados es muy difícil porque depende de cada modelo de negocio y contexto. Así que ten en cuenta que los números o situaciones no son exactos. Con esta salvedad, entonces no vamos a hablar de únicas respuestas, sino más bien de ensayar un par de preguntas. La primera pregunta sería, ¿tienes al menos un usuario o no? Digamos que luego de 12 o 24 semanas de haber lanzado tu startup y de trabajar realmente duro en la adquisición de usuarios, esa conversación con tu equipo sobre qué tan difícil fue que puedas conseguir al menos un par de usuarios para aprender de ellos y luego ese aprendizaje puedas saber qué toca ajustar y iterar, pues esa conversación es reveladora. Porque probablemente hay algo que tienes que cambiar y si no tienes ni un solo usuario interesado en ese tiempo, pues aún si has hecho todo lo que está en tus manos para lograrlo, es difícil, ¿no? Esto que te voy a decir sonará muy duro, pero es importante aprender e ir dándose cuenta si realmente eres o no eres el adecuado para empujar este negocio. En todo caso, puedes entender que necesitas en el equipo a alguien que sí pueda hacer lo que tú no puedes hacer. Ahora bien, hablamos de usuarios, pero un usuario es quien usa y no siempre quien paga por la solución. Entonces, otra pregunta que tendrías que hacerte en la parte objetiva sería, ¿tienes clientes que pagan o no? Te daré un ejemplo. Digamos que haces tus cálculos y para armar una versión robusta de tu producto necesitas un equipo mínimo de 4 ingenieros y un UX designer. Y para esto necesitas $12,000 mensuales recurrentes para pagar la nómina. Y imagina que hoy cada cliente que consigues te deja al final de ingresos y luego de gastos e impuestos $3. Lo que quiere decir que necesitarías 4,000 clientes recurrentes mensuales para cubrir la nómina de esos 4 ingenieros y ese diseñador. Pero el problema es que luego de 6 meses de operación tienes solo 10 clientes recurrentes. ¿Cómo llegas a los otros 3,990 clientes? Digamos que los siguientes 3 meses haces de todo y experimentas de todo, absolutamente todo. Subes el precio para que te quede $4 de utilidad por cada cliente, pruebas nuevos canales, iteras tu MVP, haces influencer marketing, alianzas con otras startups, generas contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegas a solo 30 clientes recurrentes en total. Esto es 3 veces lo que tenías antes, que es bueno. Y estás generando ingresos por $1,200 mensuales. Sin embargo, sigues necesitando más clientes. Ahora son 2,970 clientes para llegar a esos $12,000 mensuales que tenías en meta. ¿Podrías levantar capital de riesgo? Pues sí. Y si lo logras, bien por ti. Pero, ¿qué pasa si no llegas a levantar dinero? Ya intentaste de todo. Has iterado, gastaste tus ahorros en performance de campañas de marketing, recibiste feedback de mentores, probaste penetrar a otros países, etcétera, etcétera. Podrías perseverar, pero solo te quedan 4 meses de runway. Entonces, ¿seguirías con el mismo negocio o con el aprendizaje que tuviste y tentarías un pivot? La verdad es una decisión difícil y yo no soy quien para decir si seguir está mal o está bien. A veces la inversión externa ayuda a pasar a una siguiente etapa o a veces no. Y la meta podría no ser llegar a ese monto de 12,000, sino podría ser cualquier otro monto. Pero creo que estaremos de acuerdo que en que al menos está siendo difícil escalar, no digamos a $12,000, sino solo a 5,000 mensuales, luego de intentar de todo. Y algo tienes que hacer antes de esos 4 meses, ¿cierto? En startups todo es difícil, así que en vez de dar una única respuesta, creo que lo importante es que luego de un tiempo de haber intentado de todo, puedas responder con honestidad estas preguntas. ¿Los números hacen sentido o no? Y la otra es, ¿esto funciona para un grupo considerable de clientes o no? Y según esas respuestas, y tomando en cuenta la parte subjetiva que hablamos, decides qué hacer. Ahora, luego de esto, ¿cuándo debería pivotear mi startup? ¿En qué momento debería pivotear? La respuesta, como hemos visto, no es sencilla, pero hay algunas señales que indican que podría ser el momento de cambiar ese rumbo. Un criterio fundamental es el tiempo que ha pasado desde que lanzaste la startup. Para esto, Michael Seibel, de Y Combinator, menciona en uno de sus videos que si uno no está dispuesto a trabajar al menos un par de años de forma seria en una startup, pues no debería ni siquiera intentarlo. Ojo, que él no está hablando explícitamente del pivot, pero sí de la mínima expectativa del camino si uno va realmente en serio y no va a jugar a intentar ser el founder de un burricorn. Ojo, esto seguramente es proporcional al número de experimentos que uno está haciendo para avanzar con su startup. Pues
si solo lanzaste tu producto y te quedaste esperando de brazos cruzados 2 años a que lleguen esos usuarios, pues obviamente no aplicarían 2 años. Tendrías que pivotear muchísimo antes. Finalmente, un momento importante para hacer el pivot también podría ser el timing. Y aquí 2 consideraciones. La primera, si uno identifica que hay nuevas oportunidades o tendencias de mercado que son mucho mejores a tu modelo actual, consideras que tiene los capabilities para ser uno de los primeros en aprovechar esa oportunidad, pues podría ser también un buen momento de hacer un giro al volante y hacer ese pivot. Y la otra es, si estás esperanzado en un evento externo para que tu startup tenga éxito, es una gran señal para considerar un pivot. Ejemplo, si solo estás esperando que blockchain o Web3 tenga una adopción masiva en algún momento de la historia y dependes de esto para que tu startup pueda despegar, pues quizás es una buena señal para pensar en hacer un cambio. Vamos a finalizar con algunos ejemplos de startups que hicieron este pivote en América Latina y que tuvieron relativo éxito. Empecemos por Betterfly. Esta startup chilena nació en 2018, primero con el nombre de Burn to Give, que tenía un concepto B2C que permitía que cualquier persona, al hacer deporte, queme calorías, y a través de la plataforma poder brindar esas calorías como comida para niños en necesidad. Esto porque contaban con empresas que recompensaban esas calorías quemadas a cambio de exposición y marketing. Así operaron un par de años, pero fue justo en la pandemia cuando evolucionó a lo que es hoy. Cambió el nombre a Betterfly, que es una plataforma online B2B de beneficios para trabajadores de empresas que recompensan sus hábitos saludables con un seguro de vida. Este es un pivot interesante, porque esta startup se convirtió en el tercer unicornio chileno en 2021. Ahora, hablemos de Allenda. Es una startup paisa, es decir, de Medellín, Colombia. Fue fundada en 2015 como un software de administración de hoteles independientes. En ese modelo cobraban unos $30 al mes y esto a los hoteles les dolía muchísimo pagar. Y descubrieron, luego de un tiempo, que lo que preferían estos hoteles, como cualquier negocio, era algo que les ayude a incrementar sus ventas. Por esto, cambiaron el modelo y se convirtieron en una franquicia por conversión, que en buen cristiano es convertir en tan solo 10 días miles de hoteles incorporados a la franquicia Allenda. Con sus estándares sí, pero aún más importante que eso, usando tecnología propia, como por ejemplo software para el pricing dinámico, y con esto hacer eficiente y escalar las operaciones rápidamente. De esta forma, Allenda se ha convertido ya en la cadena de hoteles más grande de Latinoamérica, con más de 500 hoteles en 2022. También podríamos hablar de pivotes menos radicales como Rappi, que comenzó como un servicio de entrega de comestibles, pero que rápidamente se convirtió en la superapp de Latinoamérica, con muchas verticales como servicios financieros, viajes, etc. O también, un poco más atrás, hablaríamos de Mercado Libre, que comenzó como un sitio de subastas a inicios del año 2000, pero se convirtió en un mercado en línea completo y se expandió a medios de pago y logística, siendo actualmente el gigante de comercio electrónico en la región. Así que ahí lo tienes. Hacer el pivot en tu startup puede ser la clave del éxito. Al estar dispuesto a adaptarte y evolucionar, puedes aprovechar nuevas oportunidades y satisfacer mejor las necesidades de tu público objetivo. Recuerda, pivotear no es una señal de fracaso, sino más bien una señal de que eres un emprendedor inteligente que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para tener éxito. Listo, gracias por tu tiempo y atención. No olvides suscribirte, darle a la campanita y darle like al video. Me encantaría que dejes tus consultas y dudas en los comentarios, que estaré feliz de responder. Nos vemos en un siguiente episodio en nuestro canal Startup Mindset. Que sigas muy bien. Chao.